Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Frankie Minuet y este es Proyecto Cápsula Completo. Bueno, para comenzar quiero mostrarle el contenedor, o sea, la cápsula en sí. Esta. Quiero hacer enfoque justamente en la frase que tiene pegada, que dice lo bello de crear, y que es una frase que va a eh, conectar a todos o casi todos los objetos que están dentro de esta cápsula. Además tiene una frase que es de Alicia en el País de las Maravillas, me parece. Sí, dice así. El secreto, querida Alicia, es rodearse de personas que te alegren el corazón. Es entonces y solo entonces que estarás en el País de las Maravillas. Bueno, y es una caja bastante en estilo también y es bastante personal. Eh, Además de que todo este proceso de pensar qué objetos cumplen con las actividades, con, sí, con lo pedido más bien y el por qué. La verdad que me ayudaron mucho en darme cuenta de... yo siempre pensé que que no tenía opiniones muy marcadas, que era alguien más bien neutro en su manera de pensar. Pero esto me hizo dar cuenta que ya tenía opiniones, que tenía opiniones que no me había dado cuenta que tenía. Y que solo cuando me puse realmente a pensar y bueno, para este proyecto me acompañaron mi mamá y mi hermana, en el sentido de que cada uno pudo dar su opinión y yo tuve que como defender la mía y también tuve que darles el espacio a ellas de entender para que yo entienda la suya, su opinión. Eh, Me dio como que me abrió un poco los ojos y creo que incluso me hizo conocerme un poco mejor. Y fue la verdad un proceso muy emotivo en el que lloré varias veces. La mayoría de ellas fueron sorprendentemente por nostalgia y bueno, por la manera tan emocional en la que se llevó a cabo esto, creo yo. Bueno, el primer El primer objeto que pide la cápsula es en base al Hipias Mayor de Sócrates, que tiene como enfoque de definir qué es lo bello. Entonces yo tenía que pensar en un objeto eh, que podía provenir de la naturaleza, por ejemplo, o que compro, que haya fabricado, y tenía que además justificar por qué elegí ese objeto. O sea, tenía que catar por qué para mí era bello y si otras personas lo iban a encontrar bello y eh, bueno, sí, eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué elegí el objeto? ¿Por qué es bello? Y si otras personas le encontrarían, le verían la belleza que yo le veo en este objeto. El objeto que yo elegí en este caso bueno, actualmente cumple la función de portavelas, pero en su momento, que es cuando yo lo hice, eh, iba todos los sábados al taller de costura en el cole y bueno, acá ponía los alfileres cuando teníamos que hacer los proyectos o cuando cosía en general porque en esa época tenía tanto tiempo para hacer nada que estaba casi siempre cosiendo o haciendo este tipo de cosas. Le muestro un poco. Este objeto no lo finalicé en su momento más bien, me refiero. Este objeto fue el primer proyecto que yo hice con porcelana fría hace 4 años atrás, un poco más creo, que 2021 yo estaba en ese momento en segundo año. Y en su momento solo la había dejado sin color y ya después creo que en cuarto año
por fin lo pinté y por fin estuvo como oficialmente terminado. O sea, me refiero a terminado, yo lo defino como que no le haría más cambios, más a partir de esto. Así que para mí estuvo terminado. Este objeto es muy valioso para mí porque, bueno, lo he reparado, se ha roto varias veces, como por ejemplo si lo ve acá, le falta al balde la manijita y también la caña de pescar se ha partido varias veces y varias veces la he arreglado. Pero sí es un objeto muy valioso para mí porque es de un tiempo en el que las cosas eran muy diferentes y eran complicadas, pero en otro sentido. Era una etapa completamente diferente de mi persona, más bien. Porque bueno, estábamos en pandemia, me sentía muy sola, como yo creo que casi todas las personas. Y bueno, todavía no sé si me duele, pero me marca el hecho de que no haya podido experimentar mi secundaria de la manera normal. Y bueno, haber aprendido, haber tenido ciertas experiencias que casi todos tuvieron, anterior a la pandemia por supuesto, bueno, que yo no pude vivir a causa del confinamiento, pero bueno. El texto dice, este portavelas se lo elegí no solo porque puede parecer bello visualmente, sino que fue una de las cosas que me marcó en mi segundo año de secundaria, 2021, época donde lo fabriqué. Es bello porque no solo representa mi amor por las manualidades desde que tengo memoria, cosa que notará aún más en el elemento 2, sino que durante esos 2 años que todo el mundo estuvo encerrado en sus casas, las manualidades fueron un cobijo, mi refuerzo, en ese contexto de pandemia, con tantos cambios e incertidumbre. A día de hoy, no solo carga ese significado, también representa mi desarrollo y evolución en dicha actividad a través del tiempo. En mi opinión, este objeto sí sería bello para otros, no solo de manera superficial, pero solo de manera superficial, disculpe. Tal vez mi mamá, mi hermana, mi papá verían a través de eso, ya que ellos fueron los que me observaron verter tanto tiempo y ganas, como hasta el día de hoy, en crear. Bueno, y como te repito, va a notar a través de todos estos objetos el gran peso que tuvo desde que tengo memoria, que es crear y dibujar, y lo importante que son, diría que está vital, que es para mí hasta el día de hoy, y bueno, espero que en el futuro también lo siga haciendo. Es una actividad que, un hobby que, bueno, yo lo veo más que un hobby, incluso algo que está relacionado con incluso la carrera que yo pienso estudiar, y yo realmente quiero que sea algo que me acompañe por el resto de mi vida. Guillermo es, para los que me conocen, como mi familia. Fundamentalmente es algo que me caracteriza mucho como persona, siempre estar dibujando, creando y ahí, bueno, haciendo manualidades. Como elemento 2, me pedía, era también a partir de Hipias Mayor, pero ahora, esto hacía enfoque en uno de los argumentos que presenta Hipias a Sócrates, que es la propiedad de cada cosa y lo que hace bella a cada cosa. Y la actividad principal era buscar una foto con una canción, creo, con un QR. Ya recuerdo. Eran 2 objetos que se complementasen entre sí. Y eran foto y un QR a una canción. Bien. En este caso, la foto que yo elegí es yo cuando tenía alrededor de 8 o 7 años, haciendo manualidades, como siempre.
bueno, como ahí ves, creo que estaba haciendo accesorios a una muñeca. Es algo que me gustaba muchísimo hacer cuando tenía tiempo libre y no tenía que estar haciendo tarea o haciendo cosas de la primaria. Em, yo siempre estaba haciendo manualidades, estaba pintando, estaba viendo qué podía usar. Em, y fue como de los momentos donde más creatividad tenía. Creatividad en el sentido de, a partir de cosas que iba encontrando en mi casa, hacer lo que yo quería, lo que me proponía más bien. Que bueno, en este caso son muebles para las muñecas, accesorios, de ropa, cualquier cosa. Yo lo usaba y eso a veces me metía en problemas porque usaba cosas que yo pensé que nadie iba a usar, pero sí tenían utilidad. Y aparte de que siempre dejaba un desorden espectacular. Y bueno, me retaban por eso. Pero bueno, yo la pasaba muy bien. Y atrás tiene el QR, que ya le voy a mostrar a dónde se el QR. Es la intro, hay un programa infantil de hace varios años que se llama Art Attack. Y es también un programa que me marcó mucho, mucho cuando yo era chica. Porque no solo trataba sobre lo que me gustaba hacer, las manualidades así, sino que también lo veía mucho con mi papá. En esas tardes donde no teníamos, él no estaba tan ocupado y así, e incluso hacíamos algunas de estas manualidades, las recreábamos y ahí pasábamos tiempo juntos. Eh, y con respecto a mi papá, no solo que a día de hoy después significa muchísimo para mí, sino que sobre todo en la infancia, mi papá significaba como una figura eh, protectora, eh, porque cada vez que me retaban y así, mi papá me intentaba defender. Eh, y bueno, significa muchísimo para mí. Y ahora les muestro lo que sería el Drugstore Attack. Bueno, como les dije anteriormente, me fijé de nuevo si funcionaba el QR, pero se ve que venció. Y ya, quería hacer una aclaración que el QR llevaba la canción, tenía el formato canción, pero aprovechando que puedo mostrarle a través de la computadora, quiero que vea también cómo era el video. O sea, esto es lo que yo veía religiosamente casi todas las tardes durante muchos años de mi infancia. Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Bueno. Bueno. Siguiendo con el tercer elemento, en este caso me pedía, si recuerdo bien, una plancha de stickers. También basadas en frases griegas de Lipias Mayor, de Platón. Bueno, yo las había puesto en un pequeño sobre que había hecho. Creo que eran 6 stickers, no recuerdo muy bien. Pero bueno, en este caso yo elegí, no diría que un estilo minimalista, pero es un estilo más simple, que es también acorde con el estilo que utilizo en mis dibujos a día de hoy. Pero bueno, me muestro. En este caso es un ojo. Ahora le digo bien qué significaban, porque no me acuerdo muy bien y no quiero confundirle.
pero son todos objetos sacados de justamente del Lipies Mayor, objetos que se mencionan, como por ejemplo este cuadro, que bueno, no importa muy bien el cuadro que sea, solo elegí este cuadro porque es un cuadro que es muy fácil de reconocer, y es basado en la frase que uno de los argumentos que presenta Hipias a Platón, que dice lo bello es aquello que nos deleita mediante el oído y la vista. Si no es esta, espero no haberme confundido. Me voy a fijar bien, de un minuto. Reanudando conectada, fijándome, era en la traducción de todos estos stickers. Bien, este es obviamente Sócrates. No. Sí, disculpe. Es su frase final que concluye el Hipias Mayor, que es lo bello es lo difícil. Lo bello es difícil, disculpe. Esta frase dice lo útil, y es un ojo, con respecto a que lo bello es lo útil a través de las sensaciones, como el oído para escuchar, el ojo, la vista para poder ver, el tacto para sentir y así. Este sticker es una vida honrosa y una... Me voy a fijar bien, quiero decir la traducción correcta. Sí, ahí está. Acá dice una vida honrosa y una muerte digna. Acá dice lo bello es lo apropiado, y es justamente en el Hipias Mayor. En este argumento se da como uno de los ejemplos una cacerola de sopa y una cuchara de madera. Sobre justamente con respecto al argumento, lo bello es el oro, creo. Lo hice hace un tiempo, por eso no recuerdo muy bien, pero creo que estaba relacionado con eso. Que Hipias, que más bien Sócrates le refuta a Hipias a través de que si la cuchara fuese de oro, no sería apropiado para la sopa, porque dañaría la olla y le daría un mal gusto a la sopa. En cambio, una cuchara de madera era de cierta madera, de griega, la más barata. Aquí está, sí. Lo bello no es otra cosa que el oro. Sócrates refuta con el siguiente ejemplo, el de una olla de sopa, que es lo que yo quise, lo que yo dibujé más bien. En este caso, o sea, refuta diciendo que un cucharón de palo es mejor que el de oro, porque el de oro, como le dije, dañaría la olla y le daría mal gusto a la sopa. En cambio, un cucharón de palo de higuera es apropiado porque cumple con su función, además de volver la sopa más aromática o algo así. La traducción de este sticker es lo bello no es igual a algo bello, en donde da justamente uno de los ejemplos, un arpa. Y aquí, en este sticker, la traducción es los placeres de la vista y el oído. Y como lo había mencionado antes, no importa muy bien la pintura que... importa el hecho que es una pintura, ¿sí? Y es una pintura fácil de reconocer. Y bueno, es a través justamente de los placeres de la vista y el oído. Bien. Y eso sería, esta sería la plancha de stickers.
Eh, Después, para avanzar al cuarto objeto, un segundo, estoy cerrándolo. Bien. El cuarto elemento es sobre qué es lo sublime, de Pseudo Longino. Que, bueno, obviamente va a recordar, nos dio un video sobre justamente analizando a partir de esa obra qué es lo sublime. Entonces, y teníamos que elegir un objeto que fuese sublime para nosotros. Bien. A partir de eso, el objeto que yo elegí, espero que usted no me pida la caja porque no sé cómo voy a hacer para meter esto en la caja, pero bueno, ya veré. Yo elegí esto, es mi libreta de dibujo, que hace un tiempo la terminé, es decir, usé todas las hojas, estaba un poco para tirar a la basura, pero bueno, yo la guardo y bueno, qué bueno que la guarde porque la guardé porque es de mucha importancia para mí, por más que ya la haya usado, o sea, haya cumplido con su función. Pero sí, le muestro un poco más. En este caso estoy haciendo enfoque en el que justamente está usada. Ya dibujé en todas sus hojas, ya usé todos los márgenes de las hojas. Bueno, y acá hay un poco de todo. Ahí están mis dibujos. Hay veces que incluso pego recibos, tickets de salidas con mi hermana, por ejemplo, o con otras personas. Y para mí es un día para recordar, entonces las pego. También anoto cuando me siento mal, cuando me siento feliz, y dibujo un montón en esta libreta. Eh, Todo tipo de dibujos, dibujos sobre el día a día, dibujos con varios significados, pero sí, es lo que yo quiero hacer enfoque, es en el que ya cumplió con su función. Y acá esta libreta es un rejunte de todo de todas las experiencias, todos los sentimientos, todas las cosas que pasaron durante todo este tiempo que yo las yo las sí, las marqué en esta libreta. Las bien, disculpe. A partir de esto tenía que hacer un texto. Y a partir obviamente, de qué es lo sublime y del video que usted nos dio. Bien. Eh, a partir de dicho video saqué ciertas frases que me llamaron la atención y creo que aplican muy bien para el ejemplo que yo le mostré. Bien, y dice así: lo maravilloso y sobrecogedor siempre vence a lo que apunta solo a persuadir y complacer. Lo sublime es el eco de un alma grande. Lo sublime es la combinación de emoción y razón, lo perfectamente imperfecto. Lo sublime está en eso, en el intento, más que en el resultado. Es como el dicho, lo importante es el viaje, no el destino. Este objeto es la mezcla entre lo estético y lo aquello más caótico. Cada trazo y obra, terminado o no, destapa mi estilo, mis cambios, e incluso tal vez en lo que sentía al hacer lo que me apasiona, lo que me refugia en la crisis, dibujar. Bueno, tiene un montón de dibujos, como ve, está bastante usada, le di mucho uso. Y fue más de un año, fue todo un año de mi vida, de las cosas que viví, de las cosas que pensé, de las cosas que atravesé en ese año, que seguramente estén acá, en todas estas hojas. Y bueno, por más que
Ya la, ya la he usado, yo la voy a guardar hasta que, no sé, me pase algo. Bien. Con respecto al al elemento número 5, voy a fijarme bien qué es. Este elemento es a partir del banquete de Platón. Bien, esta es una actividad más larga, diría yo. Teníamos que elegir una lista de 10 canciones. Es más, la canción que usted está escuchando ahora, no sé si se escucha muy bien, le voy a subir un poco. Esta canción es parte de... está en esta lista y es una canción que a mí me gusta mucho y la letra me gusta mucho también, me encanta esta canción y me encanta la banda que la compone, que es The Cure. Esta canción se llama Pictures of You y es uno de los álbumes más nuevos que hicieron y de los últimos que hicieron. Bien, y a partir de esta lista teníamos, mientras escuchamos estas canciones, deberíamos escribir a mano un texto de aproximadamente 2 carillas en el que teníamos que reflexionar de qué ideas, imágenes y metáforas del amor, porque el banquete justamente enfoca sobre qué es el amor y cuál es el amor más puro y la escala del amor y así. Bueno, bien, es un poco largo el texto. Elemento 5. Playlist. Cuanto más desolada me siento, el amor es mi único cobijo. Es una pausa en medio de la vorágine. Me hace pensar en mi infancia y el amor inocente y desbordado por nuestros padres, los animales y la naturaleza. Por supuesto, como todo aquello que es bello, el amor es cambiante, sin perder lo que lo hace único. A medida que crecí, ese amor por mi familia se vio nublado por la confusión y las emociones nuevas. Pero cada vez que pienso en mi papá que siempre cubría mis travesuras, que me protegía de cada vez que me retaban, que le ponía una cucharada extra de cacao a la chocolatada, que nunca me elevó la voz, mi papá, siempre vienen a mí las tardes tumbadas al sol bajo el limonero de mi casa llamado Guillermo, por una canción de folclore que le gustaba mucho a mi papá, y el café con leche que él solo sabe preparar. Para mí el amor es esencialmente eso, seguridad, calidez, y saber que siempre hay un lugar al que volver. Crecer es nuestro primer desamor, el primer mal de corazones. Un suave aroma cítrico me deja al borde de las lágrimas. Es como una molestia que empieza oprimiendo mi pecho y se extiende quemando mi garganta. ¿Es el amor entonces el padecimiento? ¿Es cumplir con las expectativas que tiene la gente que me ama? ¿Es anhelar constantemente aquello que no voy a tener y que no voy a volver a tener? ¿Qué tengo que hacer para que me amen? Y sin embargo, a pesar del dolor, creo que amar es el único propósito del ser humano. Soy un mosaico de todas las personas que me conocen y ahora necesito poner en algún lugar todo ese excedente con el que fui bendecida. Por un lado están los animales, siempre eres compañeros, algunos hasta feroces guardianes. Cumplen con constancia el rol en la naturaleza. De todas formas, ese es el primer escalón de mi amor. Está después el amor a la infancia, a la tierna inocencia infantil. Ver cómo los niños se tropiezan y se maravillan con cada pequeña cosa que este mundo tiene para ofrecer me hace sentir un espectador de una milagrosa obra mayor que mi propia existencia. Me recuerda que así como yo fui pequeña e invulnerable, también lo fueron mis papás, mis abuelos, mis profesores. El siguiente escalón, por lo tanto, se refiere a ese sentimiento inexplicable que me inunda cuando pienso en todos los ciudadanos del mundo, como el niño que fueron en algún momento. La emoción me aborda cuando un cuadro impresionista de 3 gatos negros, una canción de The Cure o mi vecino Totoro,
Parecieran estar, parecieran estar complotados para moverme mi mente apática y ofrecerme refugio en mi soledad. Recuerdo que al fin y al cabo todos vivimos bajo el mismo cielo y vemos las mismas estrellas. Si a pesar de todos los horrores que azotan el mundo, las personas siguen creando arte, quiere decir que entonces hay belleza. Y si hay belleza, hay amor. Bien. Ese por un lado es el texto. Y estas son las canciones. Están... la mayoría está en inglés, pero hay algunas también en español, en italiano, coreano y japonés. La primera es de Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow. La siguiente es de Miracle, de The Queen. Jolene, de Dolly Parton. Pictures of You, de The Cure. For Jasmine, de Boa. Solo tú, Los Retros. Callejero, de Reggae 77. Beautiful Rivers and Mountains, de Kim Jong-mi. Tornacasa, de Maneskin. Y Plastic Love, de Maria Takeuchi. Esa es la que está en japonés. Luego, si le puedo editar, le pongo una foto de la lista, si la puede ver bien. O a lo mejor en la descripción del video, que es lo más probable. Bien. ¿Cómo puedo hablar esto? El elemento 6. ¿Cuál es? O sea, me voy a fijar bien. Bien. Como elemento 6 de la cápsula, también a partir del banquete, teníamos que elegir un objeto heredado o un objeto compartido. Y bueno, puede ser cualquier tipo de objeto. Yo en este caso elegí un objeto que me regalaron, más bien. En este caso es un librito de Gaturro, que me regaló un papá cuando tenía 7 años, creo. El título Siempre serás mi bebé. Creo que me lo regaló por el Día del Niño, junto con otras cosas, pero bueno, este es el elemento que yo elegí en este caso. Para mí creo que ya el título le anticipa de qué se trata este libro, que justamente envuelve sobre toda la infancia, en este caso de Gaturrín, y describe situaciones graciosas en torno a este pequeño personaje. Y recuerdo ese día que, más bien esa tarde, porque cuando volví a trabajar, que me estremeció, me emocionó mucho haber recibido este regalo. Y me acuerdo que lloré mucho. Siempre fui de llorar fácil y llorar mucho, pero bueno, quitándose ese dato, hasta el día de hoy es muy valioso esto para mí, por el simple hecho de que viene de mi papá, y el mensaje que lo que representa es la pura representación del amor paternal y del amor de cuánto lo quiero a mi papá. Además trae esto no sé si lo vayamos a mostrar de todas formas. Es un boceto de carta. Sí, una especie de boceto de una carta que era para mí cuando había empezado el secundario, que encontré hace un par de años por pura casualidad en una de las carpetas, una carpeta vieja, y también era de mi papá, y en resumen son como palabras alentadoras, porque se venía una etapa completamente nueva de mi vida, y era algo que me iba a traer muchas experiencias, tanto malas como buenas, desafortunadamente. Y
Sí, era un intento de mi papá de intentar que yo siguiera adelante. Bien, eso por un lado. No estoy guardando nada. Bien, ese sería el elemento 6, en resumen. Es el libro de mi papá. Que quiero enfocar en el hecho de que me lo regaló mi papá. Bien, después creo que sí, el objeto 7. Sí. Bien. El elemento 7 de la cápsula es partir del banquete, cuyo tema central es qué es el amor y qué es el amor puro y el amor de los amores. Bien, pero es en la escalera del amor y teníamos que crear un dibujo, un collage, una infografía que represente visualmente la escala del amor. Sí, una representación gráfica de la escala del amor. Bien, para eso, porque, bueno, yo aprovechando que me encanta dibujar, hice un dibujo. Pero para que ustedes puedan entender mejor lo que yo quería representar a través de este dibujo, voy a dejarle en la descripción una nota de... no sería una noticia, es un documento sobre un hallazgo que es más o menos reciente, es el 2008, de algo que se llama, o que se llama más bien, Los Ángeles de Catacumba. Y bueno, está relacionado, eh, representa el amor, une muchas representaciones del amor. eh, y bien, bueno, espero que la entienda mejor a partir de lo que le voy a dejar en la descripción. Pero bien, este sería el dibujo en sí, que es justamente un ángel de catacumba, eh, o un santo de catacumba, disculpe, es un santo de catacumba. Bien, este es el dibujo en sí. Es justamente basado en una imagen que este tema lo descubrí en verano del año pasado y ese momento, desde el momento que lo encontré, me cautivó. Es una... no solo... No es un tema tan especial, tan... sí, tan especial sobre la muerte y la religión, sino que también diferentes tipos de amor, diferentes amores en escala, en la... creo que era escala Moris, pero bueno, bien, este sería el dibujo. Es, como le digo, principalmente un santo de catacumba. Es un hallazgo que se hizo en 2008 en Alemania y que data del siglo XVI al siglo XVIII y que se encuentra en Alemania y en países limítrofes de esta. Se lo voy a dejar así, si lo puede ver mejor. La verdad que el proceso de hacer este dibujo lo disfruté mucho, pero como siempre tiene esa fase en donde no estoy satisfecha con lo que hice y cómo va el dibujo, pero ya el último me va gustando más y más y voy perfeccionando lo que puedo. Este dibujo lo hice con lapicera, o sea, lapicera negra y lapiceras de colores. Y me muestra en realidad la evolución que tuve. Perdón, ustedes, bueno, sí, tiene que ser algo personal. Pero sí, volviendo al dibujo, fue un proceso muy agradable. Y nunca, bueno, más bien, anteriormente se había dibujado uno, solo que no así. Lo dibujé en esta libreta justamente.
pero que lo había dejado inconcluso porque no me estaba gustando para nada. Y bueno, conmigo es que cuando algo no me gusta es muy, muy raro que lo vaya a terminar. ¿Dónde está? Un minuto. Acá. Este era el dibujo original. Como ve, tiene mucho más color porque directamente usé lápices de colores, usé témpera. No, usé acuarela. Y usé, usé varias cosas. Pero bueno, esto es más acorde al estilo que yo tengo actualmente, que es utilizar solamente lapiceras. Como puede ver, a ver. Esta libreta hace muy poco la empecé a usar. Es más, tiene un dibujo que todavía no he terminado, pero que pienso terminar. Que cuando fuimos a Barranca Yaco con mis compañeros. Al igual que. Uy, al igual que en esta libreta, es cuando empecé a experimentar con esta técnica, usar solamente lapicera. Como por ejemplo, bueno, en los dibujos más recientes de esta libreta es cuando ya empieza a ver como, por ejemplo, este dibujo. Este es el primer, no, este es el segundo dibujo que hice. El primer dibujo es este. Disculpe, estoy viendo el tema. Perdón, me desvío el tema. Perdón, discúlpeme, me desvío el tema. Pero sí, de nuevo al dibujo este. Este es el dibujo, la representación gráfica de mi percepción de la escala del amor. El elemento 8, como le digo en la descripción, le voy a dejar. Fue el primer fuente de información que leí sobre el tema. Y está bastante compleja. Así que realmente espero que usted, así como cualquiera que vea el dibujo, pueda entender por qué la elección de hacer esto y por qué para mí representa la escala del amor. Bien. Ya vamos con el elemento 8, que es mito personal. Para usted nos había prometido utilizar inteligencia artificial, lo cual hice. Y como prompt usé exactamente, le pedí a la inteligencia artificial que hiciera un pequeño relato, más bien un mito, sobre Aristófanes, el amor y la percepción de Aristófanes sobre el amor. Bien. Y teníamos que elegir a partir de eso dos objetos representativos de ese mito. Como ves, un mito corto. Lo imprimí para que usted no, porque si usted me lo pide algún día, se dé cuenta que está hecho con inteligencia artificial. En cambio, las cosas que son el resto de textos, los escribí a mano para que se hiciese como esa, para que se pudiese notar que está hecho por mí, lo que está hecho por mí y lo que está hecho por la IA, que es solo esto. Bueno, dice, este es el mito. En el principio, el amor nació cuando dos fueguitos se encontraron en la oscuridad. Eran chispas pequeñas, cada una brillaba sola, pero se apagaban rápido con el viento. El universo, que odiaba el silencio, decidió juntarlos. Al unirse, no se apagaron más, porque se daban calor uno a la otra. El amor fue eso, una forma de no dejar que la chispa se extinga. Pero el viento seguía soplando y a veces las separaba. Entonces entendieron que no podían ser una sola llama eterna. Necesitaban cuidarse, acercarse, volver a buscarse cada vez que la brisa las dispersara. Así el amor quedó como el arte de mantener encendido el fuego entre dos, aún en medio de las tormentas. Este es el pequeño mito. Y
Los objetos representativos que yo elegí fueron un principio de fósforos que después cambia a 2 velas, que es mucho más en torno al mito. Son unos dibujos de unas velas que representan justamente a los personajes que el mito relata. ¿Qué me espera? Con respecto al elemento 9, voy a fijar bien. Elemento 9. Bien, sí. Este es en base al mito del andrógino. Y teníamos que ilustrar o crear un objeto partido en dos que pudiese volver a unirse. Y ahí teníamos que explicar, creo, por... Sí, bien. Sí, está acá dentro del texto. Bien, en este caso yo usé un objeto que de nuevo está relacionado con mi infancia. Es un objeto que hice hace mucho tiempo, hace como 9 años, más o menos. Pero volviendo al objeto. Es un imán, son 2 pedazos de imanes que tenía en mi heladera y que justamente los dejaba unidos así. Esta foto en realidad es de una salida con mi prima más grande, Guadalupe, en un periodo en donde eran muy cercanas y hacíamos muchas cosas juntas también. Perdón. Bien. Elemento 9. El objeto simboliza el vínculo entre mi prima y yo. Desde que nací, mi prima Guadalupe estuvo presente como compinche, compañera de salidas y alguna que otra travesura. Esta unión demuestra directamente mi felicidad y deseo de siempre estar cerca de ella, a través de una foto de una de estas tantas tardes de juego juntas. Es una representación bastante directa porque la foto es directamente de una vez que salimos juntas a Mundo Cartoon, creo que era. Bueno, no importa más bien el lugar, importa el hecho de que fui con ella y es uno de los tantos recuerdos que tengo que compartí con ella. Y bueno, a día de hoy sigo siendo cercana a mi prima, pero ahora soy aún más cercana a su hija, Emma. Y honestamente me gustaría, no sé si la palabra correcta sea recrear, pero que Emma tenga alguien en el que pueda confiar y compartir tantas cosas como yo lo hice con Guadalupe en su momento. Y llegó el tiempo de el broche de oro, el último elemento, el elemento número 10. En este caso, usted nos había pedido, creo que era elegir una frase que estuviese en griego y teníamos que explicar por qué. Déjenme ver bien. Elemento 10 de la cápsula, frase final. Teníamos que seleccionar una frase o fragmento en griego que haya marcado nuestra experiencia en este proceso de armar la cápsula. Y bueno, teníamos que obviamente especificar por qué y qué representa. Yo elegí esta frase, es la frase justamente final de Lipes Mayor, sobre qué es lo bello. Espero que se vea bien. Pero cuya traducción es lo bello es difícil. Bien.
A pesar de que Nippes Mayor tiene como objetivo definir qué es lo bello, la frase final dicha por Sócrates resume de manera efectiva todo lo anterior. Lo bello es difícil, da una oportunidad de cuestionar a otros y a nosotros mismos sobre lo que percibimos como verdadera belleza. En mi caso llegué a que la belleza es una experiencia de cada uno, como una especie de espejo que nos muestra la perspectiva de nuestra realidad. Lo bello define a todas las culturas existentes, pero sobre todo a nosotros mismos. Nuestra percepción de qué es lo bello demuestra nuestras opiniones y todos aquellos factores que lo moldean, nuestra crianza, nuestro entorno y nuestros valores. Por otro lado, más enfocado al debate, este proceso me dejó una experiencia valiosa, ya que pude dar y defender mi opinión, forma de pensar, además de conocer la de las personas más cercanas, mi mamá y mi hermana, y compartir un momento profundo con ellas. Lo que yo quiero decir con esta última parte es que creo que no hubiese tenido una experiencia parecida si no hubiese sido por esta cápsula, y que además pudo darme nuevas maneras de pensar, y aunque a día de hoy todavía no estoy del todo de acuerdo con ellas, me deja la mente más abierta y me hace más flexible en cierta manera. Y con respecto a la primera parte, creo que la comparación a un espejo es como el ejemplo perfecto para mí, porque justamente nos muestra tal y como es lo que pensamos y por tanto cómo somos. Y que además a lo largo de toda la historia humana, del hombre, toda la historia del hombre, desde las primeras civilizaciones, qué manera tenían de definir lo bello, qué manera tenían de definir lo feo. La muestra la forma de pensar como cultura y como unión, como una manera más unida de la existencia del hombre. Es un proceso muy muy largo, pero que sin embargo da a arrojar mucho. Y para mí que todavía da para pensar mucho también. Bien. Pues no falta nada más. Bien, si quiere le puedo dejar los textos, bueno ya vieron, en la descripción les puedo dejar los textos escritos en la computadora, por si no se me entendió muy bien, pero espero que sí. Bueno, el proceso de hacer esta cápsula, en conclusión, para cerrar el proceso de haber hecho esta cápsula, que me tomó alrededor de un mes o más, porque estuve, créanme, cuando le digo que estuve un montón de tiempo intentando pensar qué objeto podía hacer y qué no. Y que estuve varias noches con mi hermana y con mi mamá y mi hermana viendo de qué es lo bello para ellas, porque ellas casi que tienen una misma opinión para todo con respecto a esto. Y yo en su gran mayoría no estaba de acuerdo con lo que pensaban. Pero bueno, justamente eso nos llevó un montón de horas de estar argumentando y defendiendo, argumentando y defendiendo. Y fue en algunos momentos cansador porque estábamos hasta la noche, o sea, hasta madrugada casi. Y el hecho que yo en algunos casos no podía decidirme qué entregar como objeto. Creo que lo que más me costó de pensar fue el elemento 6, porque tengo varias cosas, tenía varias cosas en mente. Tenía cosas, tenía objetos que me había regalado, por ejemplo, mi tía, unos autitos viejos que yo también utilicé mucho en mi infancia. Este libro, que como le dije, me lo regaló mi papá. Cosas que comparto con mi hermana, cosas que comparto con amigos y así, pero al final decidí utilizar este libro porque es el que más peso tenía y el que más importancia tiene para mí entre las otras opciones que tenía en mente. Bien, y no queda nada más. La verdad me gustó mucho hacer este proyecto, fue bastante creativo,
me hizo pensar mucho y me hizo usar mucho la creatividad, que es algo muy importante para mí, por lo que yo hago día a día y por mis gustos. O sea, me refiero al hecho de que me encanta dibujar y estoy influenciada por eso casi. Y como le digo, el dibujo incluso es tan importante para mí que es parte de unas decisiones más importantes de mi vida, diría yo, que es que estudiar en la facultad. Pero sí, está relacionado a eso también. Y es algo que me caracteriza demasiado como persona. Bien, así que llegó el momento de cerrar el video, cerrar el unboxing. Bueno, espero que lo haya disfrutado, espero que no lo haya sido muy pesado. Y bueno, eso. Muchas gracias por haber escuchado y por haber visto. Y bueno, cualquier cosa me puede avisar. Nos vemos, profe.